Pepito Pérez se encuentra sin dinero debido a que tuvo muchos gastos en el mes porque estaba construyendo una nueva casa para su familia. Ahora está en busca de un préstamo que le permita tener dinero para comprar un auto para su empresa de transporte. Pepito Pérez, muy preocupado, empieza a buscar entre sus contactos quién puede prestarle ese dinero. Después de tanto buscar, por fin encuentra a la persona indicada para solicitar el préstamo. Acuerdan una cita y se ven al día siguiente. Una vez cara a cara con el prestamista Juanito Casas, Pepito Pérez le comenta acerca del préstamo del cual habían hablado por teléfono y el motivo por el cual solicitó ese dinero. El prestamista Juanito Casas le dice que debe hacer una letra de cambio ante el préstamo que solicitó, debido a que él ha tenido malas experiencias en cuanto a ellos y quiere asegurar el pago. La letra de cambio es un título o valor en la cual se le transfiere la exigencia de pago a un aceptante o un girado, un determinado valor de dinero a una fecha máxima de vencimiento, todo esto a favor del girador o beneficiario. Ahora bien, dentro del artículo 671 del Código de Comercio se indica que la letra de cambio deberá contener los siguientes aspectos. Uno de ellos es la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 2. El nombre del girado, es decir, en este caso, el deudor. 3. La forma de vencimiento. Y 4. La indicación de ser pagadera a la orden o al portador, es decir, la persona que recibirá este dinero. Dentro del artículo 673 del Código de Comercio encontramos que la letra de cambio podrá ser girada de 3 formas. Una de ellas es a la vista. La letra de cambio deberá presentarse al momento del pago, dentro del año siguiente a la fecha que fue librada, es decir, desde el momento en el que se emite la letra de cambio. 2. A un día cierto, sea determinado o no. El vencimiento de la letra de cambio corresponde al día señalado en la misma. Y 3. Con vencimientos sucesivos. En este caso, el valor total de la letra se pagará en cantidades parciales en fechas distintas, pactadas con anterioridad en este mismo documento. Al momento de hacer los pagos correspondientes, se deberá estipular en la misma letra el valor, la fecha y las respectivas firmas. En el artículo 677 y 682 hace referencia al lugar donde la letra de cambio debe ser presentada y pactada respectivamente. El lugar de pago lo determina el girador, es decir, el beneficiario, el que presta el dinero. Y el lugar de presentación y aceptación será determinado por el girado, es decir, el deudor correspondiente. En el artículo 678 se estipula que el girador, es decir, la persona que presta el dinero, tendrá la responsabilidad de la aceptación y de hacer que el pago se efectúe de forma correcta. En tal caso que el pago no se realice, él tendrá el derecho de recurrir a la normatividad correspondiente, es decir, por el derecho de mérito ejecutivo que tiene este título o valor. En el artículo 685 se afirma que para que la letra de cambio sea válida, solo será suficiente con la palabra acepto o con la respectiva firma del girador, es decir, de la persona que tiene la deuda. La letra de cambio es un documento por el cual un grupo de personas o una persona se compromete a pagar cierto monto de dinero a un determinado tiempo y a una tasa de interés determinada si aplica. Además de esto, la letra de cambio podrá ser endosada, es decir, pasarle la letra a otra persona para que esa persona sea la que cobre y reciba dicho dinero pendiente. Debemos recordar
que en el artículo 690 de la Cámara de Comercio sobre la letra de cambio nos dice que dado el caso donde el girador pues llegara a tener interdicción o llegar a quebrar o inclusive llegar a morir, esto no cancela la letra de cambio. Esto quiere decir que el girado tiene que seguir pagando independientemente de que estas acciones pasen. ¿Bien? Ahora, siguiendo con los artículos 693, 694 y 695 respectivamente de la Cámara de Comercio, nos hablan de que el girador podrá recibir una parte proporcional pues sí, de la deuda de la letra de cambio, pero no la totalidad antes de la fecha del vencimiento. Ojo, todo esto antes de la fecha del vencimiento. Dado caso donde el girador reciba la totalidad del pago antes de la fecha del vencimiento, entonces ya será tema del girado, ojo, no estoy diciendo girador, del girado, la persona de la deuda, la que se deberá encargar de demostrar que este sí hizo el respectivo pago. Entonces esto es muy importante resaltarlo porque siempre hay que tener cuidado con los vencimientos. Y siguiendo con los artículos del 697 hasta el 704, que nos hablan de una cláusula de protesto. ¿Pero por qué se hace una cláusula de protesto? Algunas veces las personas prestan la plata antes de hacer la letra de cambio. Y digamos que la persona que prestó la plata quiere hacer una letra de cambio, pero la persona deudora no lo quiere aceptar. Entonces aquí habría, o bueno, se generaría como tal un acto de protesto por aceptación, ¿sí? Claro, esto debe estar registrado en la letra de cambio, en el anverso de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque de no estarlo, pues esto pues no sería válido. Aparte, no solo sería por aceptación, sino también en caso donde haya un incumplimiento hay un acta de protesto por incumplimiento. Entonces no pueden ser las dos al mismo tiempo. Si es por aceptación, pues ya queda por aceptación, pero si es por incumplimiento, ya queda por incumplimiento. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, que dado un caso donde el girado no llegue a pagar, después del vencimiento el girador tiene 15 días hábiles, o sea, para utilizar este acta de protesto y pues hacer reclamar su garantía o su derecho a, bueno, sí, ir ante la parte judicial para ver cómo puede reclamar o hacer que se vuelva a tener su dinero. Pero claro, ¿qué más necesita esta cláusula de protesto? Esta cláusula de protesto necesita estar notariada por, bueno, tener una firma de un notario o estar revisada por un notario. Y aparte de eso, necesita, o bueno, si no es por notario, también puede hacerse por una entidad bancaria, financiera, claro. Y después de ello, pues en caso del incumplimiento, el girador debe ir donde el notario para que éste haga su respectiva acta. Ahora, en cuanto a las partes de la letra de cambio especificando en el documento, como primera medida tenemos el lugar de expedición. En nuestro caso, en el ejemplo que presentamos anteriormente, el lugar de expedición es el municipio de Chinacota, en el norte de Santander. Asimismo, debe ir especificada la fecha de expedición del documento. En el caso de nuestro ejemplo es el 3 de octubre de 2020 y por otro lado la fecha de vencimiento, que es a un año, es decir, el 3 de octubre del año 2021. Asimismo, debe ir el apartado del valor de la letra de cambio. En el caso de nuestro ejemplo estamos hablando de 80 millones de pesos. Este valor debe ir expresado tanto en letras como en números. Luego de ello, una de las partes más importantes es fijar el espacio del aceptante, en el cual pues se coloca la palabra acepto acompañado de la firma. De igual manera debe ir los datos de este aceptante, que son el nombre, la identificación, la dirección y la forma en que se va a realizar el pago. Asimismo, debe ir reconocida la firma del girador de este título valor, igualmente con sus datos de identificación, nombre, dirección, identificación. Y por último, se debe
especificar la numeración o el consecutivo que tiene este título valor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los elementos que componen una letra de cambio. Nos vamos a centrar en los actores. En primera instancia tenemos al girador o librador, que es la persona que emite la letra de cambio y da la orden de pagar. Tenemos al girado, o también denominado librado, que es la persona que se compromete a pagar. El endosante es la persona que transmite o endosa ese derecho a otro, y el endosatario es quien recibe ese derecho. También tenemos al tenedor, que es el que posee el documento en todo momento, y al avalista, que es aquel que autoriza o aprueba dicho documento. Recordemos que el avalista no es obligatorio y que el endosante y endosatario solo aparecen cuando se está negociando ese documento. ¿Cómo funciona, cómo se aplica y cómo se desarrolla una letra de cambio? ¿Cómo funciona? Una persona ordena a otra que realice el pago de una cantidad de dinero a un tercero en una fecha determinada. Para nuestro ejemplo, Juanito Casas obliga a Pepito Pérez a pagar 80 millones de pesos a más tardar el 3 de octubre de 2021. ¿Cómo se aplica? Como medio de pago, puede ser utilizada para facilitar las transacciones de compra-venta, y como garantía de pago de los créditos otorgados puede ser utilizada para otorgar financiación con garantía. Si no se cumple con el pago, el beneficiario puede protestar el documento ante la justicia, tal como lo vimos en la normatividad. ¿Y cómo se desarrolla? Mediante la presentación y aceptación del documento por parte del deudor, quien debe pagar dentro de los plazos establecidos hasta la fecha de vencimiento, teniendo en cuenta el tipo de vencimiento señalado.